sistema endocrino siempre ya hemos hablado varias cosas porque, como decíamos, como dijimos en las primeras clases, los dos principales sistemas que regulan el funcionamiento del organismo y del resto de los sistemas era el sistema nervioso de la mano del sistema endocrino. Por lo tanto, si recuerdan, cuando hablamos, no sé, pues, del sistema digestivo, hablamos de hormonas. Cuando hablamos de la regulación de la presión sanguínea y el sistema renina, angiotensina, aldosterona, tocamos ya el tema de las hormonas. Pero lo que vamos a hacer ahora es entrar con un poco más de detalle, de manera más ordenada. En primer lugar, cómo funciona la transmisión de información a través de una hormona, para luego pasar a las distintas glándulas endocrinas, qué hormonas producen, cuáles son sus efectos. Así que un poco que es como la base ya después para la fisiopatología. Recordar la definición de hormona que le hemos dicho varias veces, pero de todas maneras para que la tengamos presente. Que hormona es toda sustancia química que se produce en un tejido específico, pero genera una acción en un tejido a distancia. A veces. Y ese tejido a distancia generalmente se le llama, o el tejido donde genera el efecto se le denomina órgano blanco o tejido blanco. ¿Y cómo se transportan esas hormonas? A través del torrente sanguíneo. Sin embargo, claro, no todas las hormonas generan efecto a distancia. Y ahí aparece el concepto. Ahí tenemos esa imagen, muestra el concepto de hormona con efecto endocrino, es decir, tenemos un grupo celular que produce hormonas que se vierten al vaso sanguíneo y el cual a distancia o en otro lado generan entonces un efecto en la célula. Tienen que haber receptores específicos para que esa hormona reaccione frente a la señal que se está entregando. Sin embargo, también puede ocurrir de que el efecto ocurra en tejidos adyacentes, muy cercanos al tejido de origen. Y en ese caso, hablamos de hormonas con efecto paracrino. Prácticamente está al lado, sí. Efecto paracrino. Se produce en una célula y el efecto ocurre prácticamente en el mismo tejido. Recordemos, por ejemplo, las hormonas del estómago, que se producen en las células del epitelio de la mucosa gástrica y el efecto ocurre en el mismo órgano. Como estimular la producción de ácido clorhídrico, ¿perdón? No, porque es el ejemplo que viene enseguida. Que ahí hay un efecto autocrino. Entonces recordemos inmediatamente la diferencia entre los tres efectos. El endocrino es cuando la hormona se produce en un tejido y el efecto ocurre en otro tejido a distancia. El paracrino o en un tejido adyacente, muy cercano. Y el autocrino es cuando el efecto ocurre en la misma célula. Hay como una auto estímulo. Efecto endocrino, paracrino, autocrino. En la misma célula que lo produce. Por eso hay como una autoestimulación. Habíamos dicho, el sistema nervioso y el sistema endocrino siempre tienen una estrecha colaboración. Donde más se notaba esta colaboración era en el sistema, en el eje hipotálamo-hipófisis. Esto lo vamos a ver ahora porque es como el principal eje que regula el funcionamiento de las glándulas endocrinas. Pero en general las hormonas, si tuviéramos que clasificar, bueno, las hormonas, ¿qué efectos tienen? Se clasifican primero en efectos metabólicos,
Y en ese sentido, ¿cómo las hormonas afectan el metabolismo? Puede ser primero afectando el metabolismo energético de un individuo. Y ahí tenemos, por ejemplo, la insulina y el glucagón que afectan el metabolismo de la glucosa, principal fuente energética del metabolismo celular. Sí, perfecto. La adrenalina y el cortisol. Vamos a ver más adelante la adrenalina. ¿Se acuerdan del efecto del sistema simpático? Que estimulaban la glucogenólisis. Por lo tanto, si me falta glucosa en la dieta, saco glucosa desde el hígado, no hay problema, bajo el efecto de la adrenalina. El cortisol, el mismo efecto. Lo vamos a ver después, así que estamos solo como nombrando ejemplos. Pero también estimula la neoglucogénesis, es decir, formar glucosa a partir o de proteínas o a partir de lípidos. Es decir, todo apunta a generar y a mantener niveles adecuados en circulación del principal combustible celular metabólico, que es la glucosa. La somatotropina, también llamada la hormona del crecimiento, ¿sí? Importante regulador del metabolismo porque claramente las células que tienen mayor estímulo de la hormona del crecimiento tienen tasas metabólicas más altas, especialmente individuos en crecimiento o en tejidos que, aunque un individuo sea adulto, siguen en permanente funcionamiento y en permanente regeneración. Y bueno, y las hormonas tiroideas claramente que son las grandes reguladoras del metabolismo de un individuo. Hormonas con efecto metabólico, pero sobre los electrolitos, sobre los minerales. Aquí tenemos la calcitonina. En realidad, la calcitonina y la paratormona van de la mano porque regulan el metabolismo del calcio y del fósforo. Vamos a ver, lo vamos a marcar. Y el que ya es un poco más conocido, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, cuya principal función era la reabsorción de sodio. Y por lo tanto la excreción de potasio. Entonces aquí tenemos las principales hormonas que tienen efecto metabólico. También tenemos otro grupo de hormonas cuya principal función es estimular el crecimiento y desarrollo de un individuo. En ese sentido tenemos nuevamente la hormona del crecimiento, las hormonas tiroideas, por supuesto, si regulan el metabolismo, influyen en el funcionamiento celular. La insulina aparece nuevamente porque es la que aporta el combustible necesario para que las células funcionen y haya desarrollo, haya crecimiento. Y los andrógenos y estrógenos. Recordemos que también no solo tienen funciones reproductivas, sino que también influyen en el metabolismo celular. Y bueno, y finalmente el grupo de hormonas que tiene su función, el individuo ya está totalmente desarrollado. Sin embargo, como tengo que perpetuar la especie, necesito un grupo de hormonas que estimule los procesos reproductivos en el individuo. Y ahí tenemos los estrógenos, los andrógenos y la progesterona. Entonces, si tuviéramos que agrupar a las hormonas dentro del criterio de cuál es su función, estos son los tres principales objetivos. Estimular el metabolismo, estimular el crecimiento y estimular la reproducción. ¿Se acuerdan que hicimos una vez una tabla comparativa entre el sistema nervioso y el sistema endocrino? Y uno de los ítems de esa tabla decía concentración, ¿sí?, de la sustancia que transmite la información, que en el caso del sistema nervioso eran los neurotransmisores y en el caso del sistema endocrino eran las hormonas. Pero la pregunta, el criterio de comparación era ¿cuál es la concentración de estas sustancias químicas? Y el criterio era que el neurotransmisor estaba muy concentrado, altas concentraciones en las zonas en que se producían las sinapsis. En cambio, las hormonas estaban muy diluidas, o sea, una baja concentración en el torrente sanguíneo. Entonces uno podría decir, bueno, pero esto debería inevitablemente hacer pensar de que la eficiencia en la transmisión de la información del sistema endocrino es mucho menor al sistema nervioso. Sin embargo, eso no ocurre
Porque el sistema endocrino y el funcionamiento hormonal trabaja o se caracteriza porque tiene la capacidad de generar amplificación de la señal dentro de las células. ¿Qué significa este concepto? Que yo para graficarlo, con una molécula de una hormona puedo generar un tremendo efecto dentro de la célula. Es decir, la concentración de una hormona en circulación no tiene una relación directa con el efecto que va a generar esa hormona a nivel sistémico. ¿Por qué? Y ahí viene un poco el concepto. Una baja concentración, pero que genera grandes efectos. Porque este sistema de amplificación de señal nos dice que esta es una célula. Tenemos nuestras membranas, imaginémonos nuestra membrana celular, sistema circulatorio y una hormona que llega y se conecta con su receptor específico para generar un efecto. ¿Cómo le fue? Y aquí principalmente la amplificación de la señal tiene que ver con lo siguiente: que una vez que la hormona se une al receptor de la membrana, comienzan a producirse AMP cíclico, que es una molécula de señales intracelulares. ¿Qué significa AMP? Adenosín monofosfato. Uno podría decir, bueno, parecido al ATP, ¿tendrá alguna función energética? No. Su principal función es ser un... se me fue en dos palabras, pero su función es transmitir información dentro de una célula. Porque la pregunta es, bueno, la hormona toma contacto con la célula blanco, el tejido blanco, pero ¿cómo sabe qué efecto debe tener esa hormona dentro de la célula? En general no es la hormona la que entra, aunque vamos a ver más adelante que dependiendo del tipo de hormona, sí, pero en general lo que genera entonces es la formación de AMP cíclico, el cual por la acción de enzimas intracelulares se convierte en gran cantidad de estos generan mayor cantidad de AMP cíclico, el cual genera mucha mayor cantidad y por lo tanto, el concepto es como bien simple. Una molécula de la hormona puede generar miles de AMP cíclicos, el cual cada uno es la representación del efecto que va a generar la hormona. Por lo tanto, una hormona, su efecto se multiplica por 1000. Bajas concentraciones generan grandes efectos. Ahí voy a tener que googlearlo porque no. Entonces, como dice ahí en el fondo la explicación que está en amarillo, la última frase: al ir copiando y a ir replicando las cantidades de AMP cíclico, lo que yo estoy logrando en el fondo es multiplicar el efecto de esa hormona. Por eso entonces pensemos el caso contrario: resistencia a la insulina, en que hay un factor que no permite que la insulina tome contacto con su receptor en la célula. Inmediatamente el efecto multiplicador también es negativo, porque esta célula le basta con una molécula de insulina para que toda su maquinaria metabólica pueda utilizar la glucosa, primero ingresar la glucosa y segundo utilizarla como fuente de energía, y por lo tanto que además bajen las concentraciones de esa hormona genera grandes efectos a nivel celular. Entonces esta amplificación de la señal puede ser positiva, pero también puede ser negativa. Profesor, ¿y ese receptor se puede modificar o no? ¿El que está en la membrana? Sí. No, es específico. A menos que genéticamente hubiera un factor alterado. Ya, pero por ejemplo, mira, eso no es tan loco, porque por ejemplo, un ejemplo que se me mira la diabetes insípida. No, pero esta es insípida. La diabetes insípida es una falla en el funcionamiento de la hormona antidiurética.
y bueno, viene más adelante en páncreas, pero conocemos la diabetes mellitus, ¿sí? Que es como la que le llamamos diabetes, no pensando que es la única diabetes que existe. Y la diabetes mellitus, su principal problema, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el principal problema de la diabetes mellitus? No estoy haciendo bien la pregunta. ¿Por qué se produce la diabetes mellitus? Si saben, no, si saben, a lo mejor no estoy preguntando bien. Falla en la insulina. Depende, si es tipo 1, el individuo produce poca insulina. Si es tipo 2, hay resistencia a la insulina, que el problema está en el receptor. Pero el problema es la insulina. La insulina no puede hacer su pega por una deficiencia relativa, resistencia, o una deficiencia absoluta. No es que no haya, hay poca. Pero la diabetes insípida, como dijimos, hay problemas en el funcionamiento del ADH, de la hormona antidiurética. Entonces la pregunta es por qué dos patologías que no tienen nada que ver entre sí, su fisiopatología es muy diferente, se llaman igual. No, pues la palabra diabetes en latín significa sifón. Entendiendo sifón, un chorro grande de agua. Porque la sintomatología que caracteriza a los diabéticos en ambos casos es que orinan mucho, es la poliuria. Pero la causa por la que orinan mucho es muy diferente. Como hablábamos ese día del examen de orina, un paciente con diabetes mellitus y que elimina glucosa por la orina va a arrastrar mucha agua y por lo tanto hay una poliuria. Es decir, hay poliuria porque hay glucosuria. ¿Sí? Lo vamos a ver después, pero estamos solo comentando. En cambio, un paciente que tiene problemas de la hormona antidiurética cuya función es reabsorber agua, si no la reabsorbe, orina mucho también. Es decir, la sintomatología es la misma, poliuria, polidipsia, pero la causa es diferente. Ya me acuerdo. La diabetes insípida, hay varios tipos. ¿Podría darse ambas fallas? Sí. Ya, no se me la peli. No le invoques, no le invoques. Anda al médico. Bueno, ¿por qué estaba citando la diabetes insípida? Porque se clasifican en varios tipos. Hay una diabetes insípida primaria. ¿Dónde se produce la hormona antidiurética? En el hipotálamo. Pero en realidad hay que tener muy mala suerte para que falle la producción de hormona antidiurética en el hipotálamo, pero ocurre. Y son diabetes insípidas familiares, es decir, toda una camada de animales nace con problemas en la producción de hormona antidiurética. Lo bueno es que existen homólogos sintéticos de la hormona antidiurética, así que la desmopresina. Alguien que tiene deficiencia de hormona antidiurética le dan esto y tiene los mismos efectos. Bueno. Pero el otro tipo de diabetes se llama diabetes insípida nefrogénica. O sea, el problema aquí ya no está en la producción de hormona antidiurética desde el hipotálamo, sino que algo está pasando en el riñón, que es el órgano blanco, que es refractario a su funcionamiento. Y la diabetes insípida nefrogénica puede ser hay una que es adquirida y la otra es como genética. Ya, bueno, ¿quién nace? Nace con el...
No sé si Bueno, cuando alguien me pregunta, ¿alguien puede tener las dos diabetes? Sí, porque si alguien tiene diabetes mellitus y esta diabetes afecta los riñones, puede afectar el tejido blanco, por lo tanto, aunque haya un antidiurético, no tiene dónde actuar, se suman ambas diabetes. Sin embargo, en este otro caso, ya esto es lo que quería llegar. El individuo que nace con diabetes insípida nefrogénica, los receptores para la ADH son anormales. Y se produce lo que se llama una refractariedad a la ADH. O sea, los receptores vienen mal hechos. ¿Quién me preguntó eso? No entiendo bien el concepto de refractario. Refractario, rechazo, se repele. Entonces, por ejemplo, muy gráfico, si el receptor para la ADH del túbulo colector es así, porque la ADH es así, este receptor viene así. Entonces no encaja. Es un tema totalmente mecánico porque de hecho es como interesante porque el efecto de la ADH en el túbulo colector es mecánico. El receptor se une, la hormona se une al receptor y genera un movimiento que hace que los poros endoteliales del túbulo colector se abran. Y por eso el agua entra. La hormona se desprende y esto se cierra nuevamente. O sea, no es un mecanismo químico así como intrincado, sino que es totalmente mecánico. Me parece interesante. Ajá. Entonces alguien preguntó, ¿pueden los receptores tener problemas? ¿Quién fue el que está viendo el celular? Lo está buscando. Estoy buscando. No, está bien. Ahí está la estructura química del AMP cíclico, que claramente, como su nombre lo indica, lo que lo caracteriza es solo que tiene solo un átomo de fósforo. Y aquí tenemos el ejemplo, en el caso de la adrenalina o el glucagón, de cómo el efecto de esta hormona lleva a la producción de insulina. Solo un ejemplo, para que lo tengan en el papel. Lo importante aquí es el concepto de amplificación de señal. Profesor, ¿la resistencia a la insulina se puede revertir? Sí, claro. Sí. Primero con dieta, segundo hipoglicemiante. Sí. Porque la resistencia a la insulina es como una prediabetes. O sea, él le llaman prediabetes. Sí, ahora, así como revertir, así como curarse de la... No, tú lo puedes mantener controlado, eso sí. La predisposición ya apareció. Decíamos de que la manera en que porque, a ver, finalmente la señal de una hormona, ¿a dónde tiene que llegar para que genere un efecto en la célula? Pero una vez que la señal ya entró en la célula, por ejemplo, si... A ver, veámoslo de la siguiente manera. Ya. Por ejemplo, la función de una hormona es hacer que esta célula sintetice proteínas. Al centro. ¿A dónde debería llegar esa señal? Entonces, recordemos organelo, otro. Pero ya. Pero ahí no se provoca la síntesis de proteínas. No, eso toma las proteínas sintetizadas y un mecanismo de transporte intracelular para después... Ya, el ribosoma es el organelo que sintetiza las proteínas, ¿sí? ¿Cierto? Los ribosomas, ¿cierto? Pero el ribosoma funciona gracias a qué? ¿Cómo funcionaban los ribosomas, se acuerdan? Más o menos. ¿Se acuerdan lo que eran los codones, anticodones? Sí. ¿Cierto? Que era una triada que era una copia del material genético del núcleo. Por lo tanto, en algunos casos la señal debe llegar al núcleo celular, que es el encargado del funcionamiento de la célula.
En otros casos, si el efecto es solo estimular la liberación de hormonas que ya se han producido, basta con que llegue o al retículo endoplasmático liso, rugoso o al aparato de Golgi para que elimine lo que ya se formó. Entonces, las señales que van a ocurrir dentro de la célula depende mucho de cuál sea el efecto. Segundo, depende de la estructura química de la hormona, es de qué manera la señal se va a transmitir dentro de la célula, porque si la estructura de la hormona es proteica, ocurre lo que habíamos comentado anteriormente. ¿Por qué? Porque la proteína no puede atravesar la membrana celular. Si la hormona fuera lipídica, si la hormona fuera esteroidal, por ejemplo, Debe empezar por ahí. no, lo que muestra este esquema en realidad, lo que muestra este esquema es que todas las hormonas esteroidales provienen de una sola molécula, que es el colesterol. Estrógeno, progesterona, testosterona, todas estas hormonas esteroidales y sus variaciones derivan del colesterol. Por lo tanto, cuando la hormona es lipídica, difunde por la membrana fácilmente y en general la hormona llega directamente a receptores que están en el núcleo de la célula y entregan en el fondo, es como carta certificada, ¿cierto? Directamente la información al que manda. En cambio, en el caso de las proteicas, tengo que entregárselo a alguien más, a otro mensajero. Ese es el AMP cíclico, son mensajeros intracelulares. Y él es el que hace la pega de llevar la información. Hay un mensajero en la membrana y un mensajero en el citoplasma. Lo que pasa es que, bueno, una vez que el AMP cíclico, el mensajero recibe el estímulo de la hormona en la membrana, comienza este proceso de multiplicación, de amplificación de la señal. Y luego, dependiendo de cuáles sean las enzimas, va a dirigirse a los distintos sectores de la célula. Respecto al colesterol, se sintetiza en el hígado. Importante, el colesterol no se almacena. Las hormonas esteroidales no se almacenan. Difunden por la membrana por sus características químicas. Y las principales hormonas lipídicas que tiene un individuo son todas las que derivan del colesterol, por lo tanto, que son todos los corticoides, todos los esteroides, pasando por corticoides, glucocorticoides, mineralocorticoides y hormonas sexuales que nos acabamos de ver en la mesa. Profe, ¿las peptídicas son las que son esteroides? Y por lo tanto, claro. Buen punto, me lo había saltado. Antes de llegar la hormona al lugar de donde genera el efecto, ¿cómo viajan en la sangre? Las peptídicas, como son hidrofílicas, son hidrosolubles, viajan disueltas en el plasma. Pero las hormonas lipídicas no pueden viajar disueltas en el plasma. Por lo tanto, viajan unidas a proteínas plasmáticas. Importante, las peptídicas actúan, solo llegan hasta la entrada de la casa. Las peptídicas avisan al receptor de membrana y todo el efecto es interno. En cambio, las lipídicas, hay eso. Las lipídicas viajan unidas a proteínas plasmáticas. Solo el 1% viaja libre y una concentración que no es representativa. Por lo tanto, si comparáramos las hormonas peptídicas con las esteroidales, tenemos diferencias. Cómo se transportan por el sistema circulatorio y de qué manera entregan la señal en el tejido efector. Ya poquito, pero para que termine. Ya, entonces, características de las hormonas lipídicas. Primero, viajan unidas a proteínas plasmáticas. Segundo, pueden difundir a través de la membrana plasmática. Y por lo tanto, como dice ahí, debe liberarse de la proteína plasmática para que quede libre y pueda difundir hacia el interior de la célula. Y en este caso, el receptor, en vez de estar en la membrana plasmática,
El receptor está o en alguna parte del citoplasma, en algún organelo en particular, o bien en la membrana nuclear. Porque la célula lipídica, la hormona lipídica difunde directamente al interior de la célula. En cambio la proteica solo se quedaba afuera. ¿De acuerdo? Membrana nuclear. Membrana nuclear. Por lo tanto le entrega la información directamente al núcleo celular sobre cuál es el proceso bioquímico que debe generarse. Y como dice ahí, una vez que ya no se utilizan, se conjugan para solubilizarse y ser excretada vía urinaria, que es un poco lo mismo que le ocurre a la bilis, por ejemplo. Como dice ahí, un poco redondeando la idea de baja concentración versus un gran efecto. Con un 50% de receptores que tomen contacto con la hormona, el efecto intracelular va a ser máximo. Lo que entonces confirma que con bajas concentraciones hormonales en la sangre, los efectos esperados son totalmente normales. Ahí se ve un poco el esquema de cómo la hormona lipídica difunde a través de la membrana y llega directamente o a algún receptor en el citoplasma o directamente al núcleo. En cambio, las hormonas hidrofílicas, entendiendo las proteicas principalmente, requieren de un mensajero, que era el AMP cíclico, para que su mensaje pueda llegar al interior de la célula. ¿Por qué? Porque estructuralmente, bioquímicamente, no puede ingresar. Entonces ahí tenemos el esquema de cómo la hormona que está de color rojo entra directamente a la célula. En cambio, en el otro esquema, la hormona queda afuera y el AMP cíclico el que va replicando la información hasta generar un efecto en el metabolismo. Ahora, ¿cómo se controla este funcionamiento? Porque lo que acabamos de ver es cómo actúa la hormona a nivel intracelular, cómo entrega la información. Y esto es algo que nosotros ya hemos conversado. ¿Cómo el organismo sabe que tiene que generar un efecto? ¿Cómo sabe que ya el efecto no debe continuar? Retroalimentación. El principal eje que regula el funcionamiento endocrino es el eje hipotálamo-hipófisis. Porque aunque la hipófisis es una glándula endocrina, está bajo la acción de factores que son producidos en el hipotálamo. Ese esquema lo que muestra es el eje hipotálamo-hipófisis-tiroides. Esto solo como un ejemplo porque después lo vamos a ver ya en forma más específica. Sabemos que la hipófisis tiroides. La hipófisis es la que produce la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. Sin embargo, la hipófisis no va a generar ese efecto a menos que el hipotálamo libere previamente un factor estimulante que es específico para la hormona tiroides, en este caso TRH, hormona liberadora de tirotropina. La TSH también se llama tirotropina. Y por lo tanto, la señal, es decir, ¿quién es el primero que recibe la información de que se necesitan producir hormonas tiroideas? El hipotálamo. El hipotálamo estimula entonces la hipófisis para producir la TSH y la TSH a su vez estimula la tiroides para producir las hormonas T3 y T4. Gracias. Ahora, ¿cómo el hipotálamo sabe que ya no es necesario producir T3 y T4? Porque cuando lleguen a ciertas concentraciones se produce una retroalimentación negativa que inhibe al hipotálamo para que no produzca más TRH y también inhibe a la hipófisis para que ya no produzca más TSH. Si generamos esos dos efectos, ¿qué pasa con los niveles de T3 y T4? Se detienen, se estabilizan.
Sin embargo, si por alguna razón estos niveles vuelven a bajar, lo que se provoca ahora es un feedback positivo que le dice al hipotálamo, por favor producir TRH, y le dice a la hipófisis, por favor producir TSH, porque generando esos efectos el resultado va a ser aumento de T3 y T4. Entonces tenemos ahí como el efecto, el feedback con retroalimentación es lo que determina si el efecto debe iniciarse o debe detenerse. ¿Cómo viaja la información en este caso? Porque ¿se acuerdan que conversamos que la hipófisis se divide en una adenohipófisis o lóbulo anterior y una neurohipófisis o lóbulo posterior? Y la característica que dábamos del lóbulo posterior era que en realidad el lóbulo posterior de la hipófisis no produce hormonas. El hipotálamo las produce y se almacenan en el lóbulo posterior. En este caso, ¿cómo llega la información desde el hipotálamo? Perdón, no cómo llega la información. ¿Cómo llegan las hormonas que se producen? Que en este caso son la oxitocina y la vasopresina, ¿qué otro nombre tiene? O la ADH, ¿sí? No lo olvidemos, ADH o vasopresina, lo mismo. ¿Cómo viaja la información dado que este sistema porta que habíamos visto en el sistema circulatorio que existe entre el hipotálamo y la hipófisis existe principalmente con el lóbulo anterior? Así es como viajan los factores liberadores desde el hipotálamo a la hipófisis para estimularla a que produzca hormonas. Pero en el caso de la neurohipófisis, en el lóbulo posterior lo que hay es una unión, un contacto neuronal. La información no viaja por sistema circulatorio, sino que viaja por sistema nervioso. ¿Y de qué manera viaja la información? A través de lo que se llama el flujo axónico, que tiene que ver con lo siguiente. ¿Han escuchado el concepto de flujo axónico? Axón, sí. Lo que era la prueba y ahora ¿de qué está hecho el axón? O en el fondo, lo que pasa es que el concepto que tenemos hasta ahora es que el axón sirve para solo una cosa. ¿Qué es lo que es? Transmisión del impulso nervioso. Pero la verdad que la transmisión del impulso nervioso ocurre por el intercambio de iones entre la membrana de la neurona. Por lo tanto, el impulso se va generando el potencial de membrana por el exterior. ¿Y adentro qué hay? Citoplasma, es decir, recuerden que la neurona es una célula hecha de membrana plasmática, célula, núcleo. Que en el caso de una neurona, yo la estiré mucho, el núcleo quedó en lo que llamamos soma neuronal, y el resto es membrana plasmática y citoplasma. Por lo tanto, en el interior del axón es parte de la célula. El flujo axónico es cuando, o mira, digámoslo de esta manera, ¿qué es lo que era el botón sináptico? ¿Qué parece ahora? ¿Qué era el botón sináptico? Ya, ¿almacenamiento de qué? De neurotransmisores, ¿cierto? Ya, ¿y cómo los neurotransmisores llegan ahí? ¿O aparecen así? ¿Como callampitos? ¿Quién produce esos neurotransmisores? ¿Quién los produce? La neurona, con su maquinaria metabólica, porque la neurona tiene organelos, tiene mitocondrias, tiene retículo endoplásmico. Se producen en el soma neuronal
y por flujo axónico, que en realidad el concepto de flujo axónico es transporte de sustancias a través del axón de la neurona. Es decir, el axón no es solo para transmitir impulso eléctrico, eso ocurre por supuesto a nivel de la membrana, el exterior. Recuerden que por eso el grosor de la neurona influía en la velocidad de transmisión del impulso, porque mientras más membrana hay, mayor posibilidad de intercambio iónico. La membrana, los canales iónicos solo están en las membranas. Entonces, claro, por ejemplo, la acetilcolina que se almacena en los botones sinápticos se produce en la neurona, los cuales viajan y terminan almacenándose esperando el estímulo para que se libere. En este caso, las hormonas como la oxitocina y la vasopresina se producen en el hipotálamo. El hipotálamo es un tejido nervioso, o sea, tiene que ser producida por neuronas y viajan a través del axón para ser almacenadas en el lóbulo posterior. En otras palabras, pensémoslo así, la oxitocina y la ADH se almacenan igual que los neurotransmisores al final de los axones de la neurohipófisis, y cuando llegue el estímulo adecuado se liberan igual que los neurotransmisores, pero en este caso son hormonas que se liberan al torrente sanguíneo. Como dice ahí, son liberados a circulación al llegar el impulso al botón sináptico que almacenan las hormonas. Esa es en vesícula, ¿no? En vesículas, exacto, y por lo tanto se produce igual. Recuerden, se estimulaban los canales de calcio, el calcio entraba, tomaba contacto con las vesículas y estas migraban al espacio sináptico. Solo que en vez de ser neurotransmisores y espacio sináptico, son hormonas y sistema circulatorio. La endocrinología, cómo se empezó a entender cómo funcionaban las hormonas. Y la verdad que en el principio, como dice ahí la primera tabla, era todo muy empírico, es decir, tomaban algo que parecía un órgano, una glándula, la molían, hacían un extracto y se lo inyectaban a un individuo para ver qué efectos producía. Entonces, como dice ahí, por ejemplo, estamos hablando del siglo XIX, fines del siglo XIX. Vieron que inyectándole extracto de hipófisis a un individuo se producía hipertensión. O inyectando el lóbulo, extracto, no es que le inyectaran la glándula completa, extracto de la neurohipófisis hacía que saliera leche. O sea, claramente algo había en ese tejido que estimulaba la bajada, en este caso era más la bajada de la leche, un poco la producción. O bien, mucho más notorio, después, ¿cuál fue el siguiente paso? Mira lo que se entretenía. Glándula mamaria denervada. Es decir, que sacaban cualquier estímulo. Recuerden que la oxitocina es la que estimula en la glándula mamaria la salida de la leche. Cortaban todo contacto del sistema nervioso con la glándula mamaria, de manera que la oxitocina no pudiera llegar, pero inyectaban extracto de neurohipófisis directamente en la glándula mamaria y se producía el mismo efecto. Por lo tanto, de manera experimental, muy poco, no sé si poco científica, pero poco, bueno, para esos años en realidad sí. Fueron con ensayo y error, digamos. Mira, inyectamos este extracto, no pasó nada, vamos al siguiente. Luego ya con el análisis con análisis mucho más específico y pudiendo identificar las sustancias químicas que había en los tejidos, se podía llegar a resultados mucho más específicos para poder entender mejor la fisiología de cómo los estímulos de algo que se producía en un lugar muy distante generaban un efecto en distintos órganos. En ese sentido, la oxitocina, que es una de las hormonas que se produce en el hipotálamo, pero se almacena en la neurohipófisis. Aquí también ocupemos un poco el sistema del arco reflejo. ¿Cómo sabe la neurohipófisis que debe producir oxitocina? ¿Cuál es el estímulo? Arco reflejo. ¿Cuál es el estímulo? Aquí hay un estímulo totalmente táctil en el pezón, ¿cierto? Que el reflejo de succión estimula inmediatamente la producción de oxitocina. Ahí podemos ver que hay una vía aferente.
centro integrador, en este caso de la producción de oxitocina, el hipotálamo. ¿Y cuál es el tejido efector? Recordemos, siempre no lo hayamos dicho, pero recordemos. Siempre que yo quiero sentirme como que sé lo que ocurre con una hormona y qué es lo que es una hormona, tengo que saber, bueno, el nombre de la hormona, por supuesto, y si tiene algún otro nombre, alguna sinonimia. Segundo, dónde se produce. Tercero, dónde genera su efecto, cuál es el tejido blanco. Y cuarto, cuáles son sus efectos. Apliquemos la oxitocina. ¿Dónde se produce? Hipotálamo. ¿Dónde genera su efecto? En las células musculares del epitelio mamario. Recuerden que no estimula la producción de leche, solo la contracción y la eyección de la leche. ¿Y cuál es su efecto? Bajada de la leche. Ya, ok. En el caso de la hormona antidiurética o la vasopresina, que en realidad ya hemos hablado mucho de ella, lo principal que estimula su producción, es decir, cuál es el estímulo, cambios en la osmolaridad, en la concentración, en el aumento de solutos en la sangre y la volemia, como hemos conversado. ¿Dónde están los receptores? ¿Cómo el organismo sabe que debe producir una hormona antidiurética? Porque en los vasos sanguíneos del hipotálamo hay receptores que detectan la concentración, la osmolaridad sanguínea. Por lo tanto, cuando esta comienza a aumentar, aparece la señal para que se empiece a producir la vasopresina. Sin embargo, también hay receptores a nivel del sistema digestivo, que son los que desencadenan el deseo de beber agua, de tomar líquido. Se produce entonces en el hipotálamo, pero ¿dónde genera su efecto? Que lo hablábamos recién en la diabetes insípida. En el riñón, seamos más específicos. En el nefrón, pero seamos más específicos en el túbulo colector del nefrón, que es precisamente la principal estructura del nefrón, cuya función es la reabsorción de agua. Y bueno, y lo que comentábamos, ¿qué patologías derivan de una insuficiencia en la hormona antidiurética? La diabetes insípida, que puede ser central, en que el problema está en el hipotálamo. No se produce adecuadas cantidades de hormona antidiurética, que suele ser familiar, hereditaria por lo tanto. Pero también está la nefrogénica, que es la que comentábamos, que dice refrogénica, nefrogénica, en que los niveles de ADH son totalmente normales, pero algo está pasando en el riñón en que no puede ejercer su efecto adecuadamente. La sintomatología lo conversábamos: poliuria, polidipsia, nicturia. Se orina en la noche. A propósito, una que ver, pero igual, una alumna tesista que estamos trabajando, ella es sonámbula, pero ella canta. Ella canta en la noche. Y ella sabe que está cantando, pero está como en un trance y no puede salir de eso. Me imagino que vive sola. No, está soltera. Me acordé de eso. Que nos dice el nombre de la prueba. Nombre de la alumna de la tele. ¿Los tiene mal genética? Bueno, y el tratamiento, si hay insuficiencia en las concentraciones de vasopresina, el homólogo sintético, que es la desmopresina. ¿Homólogo sintético? Sintético, sí. Se compra en la farmacia. La desmopresina.
lado, incontinencia. Pero ya. Claro, en el fondo tiene que ver sistema nervioso. ¿Qué es lo que evita que tú te orines en la noche? Claro, el control muscular de los esfínteres funciona adecuadamente. ¿Ya? Por lo tanto, si eso no está desarrollado adecuadamente, lo que pasa es que lo que tiene que ver principalmente es que el volumen de orina que se produce es mayor que el de un individuo normal, porque su hormona antidiurética no está trabajando. Por lo tanto, la capacidad de, digamos así muy simple, de despertar antes de que los niveles de higiene vesical avisen a los esfínteres y por lo tanto, porque uno muchas veces se despierta con ganas de ir al baño inmediatamente, ¿cierto? Hay cierta información que viaja a la corteza cerebral que te saca de la inconsciencia del sueño. Pero eso tiene un plazo de, ¿cómo decirlo? Tiene un tiempo para que eso se active. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que tu vejiga, como estás produciendo más orina de lo normal, se llena a niveles tales que los esfínteres se relajan sin que tú logres recobrar la conciencia. Porque estás produciendo más. En el día, ¿qué ocurriría? Que irías a cada rato al baño. ¿Sí? Poliuria. En este caso, no. O sea, no te alcanzas a despertar antes de que tu vejiga ya suelte los esfínteres. ¿Qué grabado? ¿Pero puedes repetir? ¿Qué cosa? ¿Por qué entre paréntesis dice EBW? ¿A qué le suenan esas siglas? Edinger Westphal. No, enfermedad de von Willebrand. ¿No la han escuchado? Enfermedad de von ahí, lean ahí. Leen, es fácil, ¿no? Lo conversamos en el laboratorio, parece. El factor von Willebrand es un factor que ayuda a la agregación plaquetaria. Y la enfermedad de von Willebrand se caracteriza porque hay problemas en la formación de tapón primario, problemas de coagulación primaria. Por lo tanto, se caracteriza porque el individuo está lleno de petequias, equimosis, pequeñas hemorragias. Nada grave, pero presente en humanos, en los animales también. Bueno, ¿por qué lo mencionamos? Porque se vio que como efecto secundario la desmopresina estimula la producción del factor von Willebrand, que es el que ayuda a la agregación plaquetaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que individuos que sufren de esta patología, ¿qué le dan a tomar? Desmopresina. Orina menos también, pero bueno, pero entre eso y la hemorragia, ¿de acuerdo? Las dos hormonas entonces que produce la neurohipófisis son la oxitocina y la ADH. Neurohipófisis con eso ya queda fuera. La que produce mayor cantidad de hormonas entonces es la adenohipófisis.